Les invito a abrir sus Biblias en San Marcos, el capítulo 4. San Marcos, capítulo 4. ¿Cuántos están conformes con su estatura? ¿Hay alguien aquí que quisiera ser más grande? ¿O quisiera ser más pequeño? Casi nunca deseamos ser más pequeños, casi siempre deseamos ser más altos, ¿no es cierto? No sé por qué, pero nadie quiere ser más pequeño. Y los pequeños somos mejores. Nah, lo dice uno que es pequeño por eso. Pero el crecimiento realmente es algo que todos anhelamos. Crecimiento físico. Todos estamos deseosos de que pronto llegue a nuestra vida, que nuestro cuerpo experimente eso. Recuerdo la historia de mi hermano Robin Corbin, un misionero en El Salvador, que nos comentaba, él era de unos 6 pies y algo, creo yo, así que era bastante alto él, pero nos comentaba de que en su adolescencia, especialmente ahí por los años 12 al 15 más o menos, él experimentó un crecimiento rápido. Mes a mes él estaba creciendo bastante, tanto que su cuerpo no lo soportaba. Así que se desmayaba cuando nadie lo esperaba. Él caía sin previo aviso, simplemente porque el cuerpo estaba tan cansado, tan agotado de su crecimiento. Y realmente llegó a crecer bastante. Yo tenía que verlo así para arriba para poder hablar con él. Pero el crecimiento no solamente es algo que anhelamos, sino que también produce gran esfuerzo físico, gran esfuerzo para todo nuestro cuerpo, el poder estirarse, el poder llegar a la estatura que ya traemos de parte de Dios. No sé si usted ha visto a los muchachos, dicen que se llama adolescencia porque uno adolece de muchas cosas a través del crecimiento. Las manos son tamañas manotas y el cuerpecito todavía pequeño, ¿sí? Y a veces habla bien, y a veces es parte del crecimiento, ¿sí? A veces el rostro se le mira un poquito más raro, la boca un poquito más grande, la nariz más grande, pero todo lo demás todavía no, porque está en crecimiento. Y eso es parte de los cambios que uno experimenta en su cuerpo físico. Y eso es lo que el Señor quiere decirnos en esta oportunidad. El Señor quiere decirnos que también la iglesia debe experimentar crecimiento. Un crecimiento físico, un crecimiento numérico, pero también un crecimiento espiritual. Ambos deben marchar al mismo tiempo. Cuando se crece físicamente, también debemos de crecer espiritualmente. Como iglesia, el Señor espera eso. Y yo le invito a que vaya conmigo a la palabra del Señor hoy en capítulo 4 de San Marcos, versículos 26 al 29, donde encontramos nuestro pasaje clave para esta mañana. 26 al 29, leo para ustedes la palabra del Señor. Decía además, hablando de Jesús, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dios bendiga su palabra. Tanto se ha dicho de crecimiento de la iglesia en prácticamente unos 30, 40 años de la iglesia en estos últimos tiempos. Se han aún levantado movimientos de crecimiento de la iglesia. Se han escrito muchos libros acerca de cómo hacer crecer una iglesia, y estoy hablando numéricamente. ¿Qué estrategias la iglesia necesita implementar para que la iglesia crezca? Para que el número sea mayor. Y han habido hasta congresos, seminarios, conferencias para dar estos tips, estas ideas de cómo
nosotros los líderes podemos hacer crecer una iglesia. Pero realmente la palabra de Dios hoy quiere decirnos de que nuestra función no es hacer crecer la iglesia. Yo no sé cómo se siente usted, pero cuando yo entendí eso en mi vida personal, de que no es mi responsabilidad el hacer crecer la iglesia, yo descansé. Yo me sentí muy tranquilo, muy deseoso de hacer algo que el Señor me ha llamado a hacer, porque eso no es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Y esto creo yo que es lo que el Señor quiere transmitirnos hoy a cada uno de nosotros. El Señor quiere que usted y yo entendamos que el crecimiento de la iglesia es una obra de Dios. Es Él el quien produce el crecimiento. Y esto es lo que nos expresa esta parábola. Las parábolas son como historias, ilustraciones que vienen paralelas a la realidad. Nos dicen exactamente algo parecido a lo que está sucediendo en la realidad, en el diario vivir. No necesariamente algo cierto, una historia cierta, sino algo que ilustra el pensamiento y la enseñanza que se quiere dar. Y aquí el Señor Jesús nos está dando una parábola que nos hace entender en forma vívida, real, lo que significa el reino de Dios, lo que es el reino de Dios, a qué se compara el reino de Dios. Así que el Señor inicia diciéndonos: así es el reino de Dios. Como esto que voy a exponer, dice Él, como esto que voy a enseñarles, así es como el reino de Dios es. Así que Él está tratando de definir, de conceptualizar lo que usted y yo debemos visualizar sobre el reino de Dios. Y acuérdese que el reino de Dios no va a ser cuando Él venga nuevamente en el milenio. Ahí se culminará el reino de Dios. Ahí se hará físico el reino de Dios. Pero el reino de Dios inició cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y luego resucitó. A partir de ese momento inicia el reino de Dios de una forma en que los judíos no lo esperaban. Ellos creían que Jesús vendría como el conquistador, el Mesías rey, a establecer su reino físico sobre la tierra. Pero Él dijo: no he venido a esto, he venido a morir, para que la humanidad pueda accesar a su presencia. Y en ese momento inicia este reino de Dios que se mueve a través de corazones, a través de personas. Y si usted se recuerda en la primera parábola que vimos aquí en el capítulo 4, la parábola del sembrador, muy conocida, el enfoque de Jesús era siempre la semilla de la palabra, la semilla del evangelio, pero más el terreno en que caía esa semilla. Si se recuerdan, hablábamos acerca de los diferentes tipos de corazones que reciben la semilla, la palabra del Señor. Y yo espero que usted ya haya definido qué tipo de corazón usted tiene. Si es receptivo o si es pedregoso, si es espinilludo, le iba a decir, pero no, ¿verdad? De espineros, así es. Espinoso. Este inglés me falla, no. Me volví mudo. Espinoso, o del camino, que realmente está endurecida la tierra, no permite nada. ¿Cómo será su corazón? Solamente usted y Dios lo sabe realmente. Porque nosotros podemos aparentar vivir de una forma religiosa y que todo el mundo pueda decir: wow, ese hermano sí es muy bueno, muy estudioso de la palabra, muy cristiano realmente. Pero nadie puede ver allá adentro sino solamente Dios y usted, que sabe qué es lo que tiene allí. Así que en esa parábola el Señor nos exhortó a evaluar qué tipo de terreno es nuestro corazón. Y en esta siempre habla de la cosecha, siempre habla de la semilla, siempre habla del terreno, pero más enfocado en el crecimiento que esa semilla tiene. Un crecimiento milagroso, un crecimiento que no requiere su intervención, un crecimiento que simplemente nos permite participar en el inicio de ese crecimiento. Y simplemente usted está llamado a hacer esto que el Señor quiere decirnos. En primer lugar,
La palabra de Dios aquí nos enseña que el crecimiento de la iglesia requiere el cumplimiento de su misión. Y aquí es nuestra participación como iglesia. Requiere nuestra misión, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad cumplida delante de Dios. Versículo 26 dice de la siguiente manera: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Su responsabilidad y la mía como parte del cuerpo de Cristo, como miembro de la iglesia de Jesucristo que somos, nuestra responsabilidad es no esconder el evangelio, la palabra de Dios. Más bien, darla a conocer, cumplir nuestra misión. ¿Cómo se cumple? El Señor Jesús dice que había un hombre que echó la semilla. Y esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Simplemente dispersar la semilla del evangelio, la semilla de la palabra. Ninguno aquí tiene el poder de hacer que esa semilla germine. Ninguno aquí tiene el poder de hacer que esa semilla crezca. Ninguno aquí tiene el poder para hacer que esa semilla dé fruto. Simple y sencillamente, usted y yo somos llamados a sembrar la semilla. Tristemente, esta es una responsabilidad olvidada en muchas congregaciones locales. Es una responsabilidad echada a un lado, puesta en un tercer nivel, donde realmente ni siquiera queremos voltear a ver, porque si no nos sentimos mal. Entonces nos enfocamos en otras áreas para hacernos sentir tranquilos, sentirnos no culpables. Pero el Señor todavía sigue, yo digo, de esta forma, señalándonos, diciéndonos: te estoy viendo, no lo estás haciendo. Estoy aquí observándote, que no estás haciendo tu responsabilidad. No sé si esto le hace sentir a usted mal, pero cuando alguien me hace esto a mí, yo me siento mal. De que me están señalando, me están criticando. Y ese es lo que Dios está haciendo de su iglesia, Vida Abundante. Esto es lo que el Señor está haciendo de su iglesia a nivel mundial, diciéndonos: lo que te corresponde hacer es una sola cosa, y es lo más básico, es lo más sencillo. Simplemente es tirar la semilla. Simple y sencillamente es predicar el evangelio a los perdidos. Nada más. Es lo que la iglesia puede hacer para que el crecimiento se produzca, porque eso ya es parte y obra de Dios. Pero nuestra función es la de sembrar la semilla, echar la semilla en la tierra. Si usted se da cuenta, aquí ya no comienza a hablarnos del terreno en que cayó la semilla. Simplemente dice: echa la semilla, nada más este hombre. Y esa es nuestra función. Usted no anda viendo: ay, es que este tiene un corazón duro. Ay, es que este no quiere recibir la palabra. Ay, es que este es un intelectual. Ay, es que este es muy religioso. Ay, es que este no quiere nada de Dios. No dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios aquí no nos llama la atención a que usted esté pensando en qué tipo de persona es la que va a recibir la palabra de Dios. Simple y sencillamente nos llama la atención a que hagamos nuestra función, nuestra responsabilidad, la cual es de echar la semilla. Según recuerdo, en mis tiempos allá en El Salvador, cuando estábamos trabajando en una ciudad en el campo, habían varios hermanos que tenían sus terrenitos y cultivaban ahí maíz, frutas, jocotes, mangos y también frijoles. Y yo recuerdo que cada temporada, cuando ya iba la cosecha, ellos iban y cortaban todo el fruto que había dado, y el mejor maíz que tenían lo ponían aparte. Porque decían ellos, yo pensé al principio que el mejor maíz era para ellos, decía yo, porque se lo querían comer. Pero no, me explicaron de que el mejor maíz era para ponerlo aparte, porque de ahí sacaban las semillas que iban a sembrar en la próxima temporada. Y tenía que ser
la mejor semilla. Yo creo que eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos. Esta es la mejor semilla para sembrar en los corazones. El evangelio de salvación es la mejor semilla que usted tiene para que las personas sean transformadas, para que las personas vivan una vida en abundancia, una vida que glorifique a Dios, una vida que puedan disfrutarla realmente en este mundo. Usted y yo tenemos lo mejor para transmitir, para regalar, para poder aportar a nuestra sociedad en la que vivimos. No podemos nosotros sentirnos avergonzados de lo que estamos haciendo. Es lo mejor que tenemos para compartir. Y es algo que este mundo necesita de la iglesia de Jesucristo. Que valoremos esto que el Señor nos ha dado, su evangelio, su palabra, para que podamos compartirlo con los demás. Ya llevamos 4 años en esta congregación con ustedes, 4 años y meses, ¿sí? Y es difícil salir a predicar el evangelio, hermanos, como congregación digo. Yo espero que estemos haciéndolo individualmente. Pero si no es así, hoy el Señor nos está diciendo, hay necesidad de hacer cambios. Hay necesidad de no solamente pensar adentro de nosotros, que aquí adentro nos sentimos muy bien. Aquí adentro nos sentimos que nos gozamos. Aquí adentro nos llevamos de lo mejor. Aquí adentro quisiéramos pasar todo el día juntos. Pero ¿qué de los que están afuera y que no conocen a Cristo? Necesitamos hacer cambios. Porque el Señor le tiene a usted y a mí como los sembradores del evangelio. Y usted anda de vacaciones en este mundo. Y la iglesia de Jesucristo anda divagando en otras actividades muy buenas, porque realmente no podemos quejarnos. Hacemos lo mejor, tratamos de esforzarnos en lo que hacemos, tratando de servir al Señor, pero no en lo que es fundamental, por lo que Dios tiene a su iglesia todavía en este lugar. Lo fundamental, aunque usted no haga otra cosa más para Dios, si usted predica el evangelio, el Señor le aplaude desde el cielo. Eso es el propósito de tener la iglesia en este mundo todavía. Esa es una misión que usted y yo no nos quitaremos hasta el día en que Cristo venga por su iglesia, o hasta el día en que Dios le llame a su presencia a cada uno de nosotros. Mientras estemos en este mundo, somos responsables delante de Dios de compartir esta semilla gloriosa del evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero también el crecimiento de la iglesia, como dije al principio, es únicamente la obra de Dios. Versículos 26, 27 y 28 dicen de la siguiente manera: ese que echó la semilla en la tierra, duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él, el que tiró la semilla, sepa cómo lo hace. Porque de suyo la tierra lleva fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y esto lo que nos está expresando es, cuando uno tira la semilla a la tierra, uno está esperando crecimiento. Y uno hace todo lo posible, aunque aquí no nos dice todo lo que el agricultor hace para que la semilla dé fruto, para que la semilla se desarrolle saludablemente, sino solamente el hecho de tirar la semilla. Es como, quizá como en los bosques, que los arbolitos tiran sus polen, sus semillas sobre la tierra, caen ahí y se vuelven a dar. ¿Ha visto usted donde hay varios árboles de mango, por ejemplo, que ya la gente ni los corta porque son demasiados? Caen los mangos
alrededor del árbol y ahí comienzan a surgir de los mangos caídos la plantita de mango. ¿Por qué? No porque el agricultor fue y la regó, ¿sí? No porque le echó abono, sino porque de sí mismo la tierra produce su fruto. Y eso es lo que nos está señalando aquí. No es al cuidado que usted y yo hacemos de la semilla que tiramos. Qué bueno sería de que aquellas personas a quienes nosotros les hablamos de Cristo, les compartimos el Evangelio de Jesucristo, decidan de una vez aceptar a Cristo y que vengan con nosotros. ¿Cómo no nos gozaríamos nosotros de tener este parque lleno de gente? ¿No es cierto? ¡Qué bendición sería! Pero así no funciona normalmente la respuesta de las personas. Y nuestra responsabilidad no es llenar un lugar con personas. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Claro, si podemos servirles para edificarles y desarrollarles, si podemos tenerles con nosotros para mostrarles cómo se vive el Evangelio, gloria a Dios. Pero al final de cuentas el Señor aquí nos dice que eso no es nuestra función todavía. Nuestra función es tirar la semilla y Dios de sí mismo hará producir esa semilla en el corazón de las personas. Quizá para usted, esa persona a quien usted le está compartiendo el Evangelio, sea una persona muy dura de corazón. Quizás hasta se defina a sí mismo como un ateo. Eso es lo normal ahora, es la moda de los seres humanos modernos. Ahora, para que nadie le hable de Cristo, a alguien le dice, mire, yo soy ateo, a mí no me diga nada, yo no creo en eso. Pero en las horas de la dificultad, ahí sí están, Dios mío, ayúdame. Y mire, usted, ore por mí, por favor, porque estoy pasando necesidad. Pero para que uno no le hable de Cristo, le dicen a uno, soy ateo, yo no creo en Dios. No existe Dios. Y aunque usted sepa que esa persona es así, de difícil de alcanzar, pero usted está presentando el Evangelio, usted está actuando en función de lo que Dios le ha puesto a hacer aquí, es Dios el que se va a encargar de que ese corazón de mármol, de hierro, de piedra, se ablande y reciba la palabra. Algunos nos hemos llevado sorpresas de ver personas realmente que se muestran muy duras hacia el Evangelio, pero que al final de cuentas, cuando uno les habla de Cristo, caen como niños, lloran delante de Dios, porque antes no habían entendido, porque antes el Espíritu Santo no les había tocado. Y en ese momento el Señor obró tocando su vida, ablandando su corazón, abriendo su mente. Y es cuando esa persona reconoce a Cristo. Recuerdo a mi hermano Fernando Figueroa, aunque no era hermano de sangre. No era pariente. Era un hijo de Dios en la iglesia donde estuvimos trabajando últimamente en El Salvador. Pero en ese tiempo, me recuerdo, tenía una fama terrible mi hermano Fernando. Mi hermano Fernando era una de las personas que se le señalaban a muchas personas que se habían muerto de forma rara, de forma que nadie podía explicar, que habían aparecido muertos en tales lugares. Y todos sabían que Fernando Figueroa había participado o era el que lo había hecho. Una noche, recuerdo yo, la llamada del presidente de los ancianos cayó en mi teléfono y me dijo, hermano pastor, necesito que se arregle y que vayamos, tenemos una cita con Dios en este día. Le digo yo, ¿y qué vamos a hacer? Hay una persona que quiere hablar con nosotros y es una oportunidad que Dios nos da para compartir el Evangelio. ¿Ok? Me arreglé y nos fuimos. Me pasó recogiendo en su carro, nos fuimos a buscar a Fernando. Yo no sabía que era Fernando, si no le hubiera dicho que no. Pero llegamos donde Fernando
Él nos dijo, dejen su carro aquí, no súbanse en el mío. Yo dije, mejor nos vamos en el de nosotros, hermano. No, nos subimos allí. Y en el camino íbamos hablando y hablando y hablando. Y no sabíamos ni para dónde íbamos sin rumbo. Y él se llegó a parquear en un lugar bien solitario, oscuro. Yo dije, ay, nos va a ejecutar este hombre. Pero llegando ahí, él dijo, ok, estamos en el mejor lugar para hablar. Yo no quiero que me vea nadie, pero sí quiero descubrirme ante ustedes. Me siento mal. Siento que por cualquier cosa quiero llorar. Me siento necesitado de algo, pero no sé qué es. Y comenzamos a hablar con él. Yo recuerdo que los ojos de mi hermano anciano iban abriéndose cada vez más del susto. Como cuando uno está viendo y comienza, ¿qué está haciendo? Sí. Porque a medida que el Señor iba obrando en lo que íbamos expresando, yo iba hasta retándole. Y no me percaté de que llegué tan lejos con él, porque cuando yo le hice el reto de creer en Cristo, me recuerdo que le dije, a ver si es tan hombre como dice que es, que ha matado a tanta gente. Decídase por Jesucristo hoy mismo. Eso sí es valiente. Eso sí es de hombres. Decídase por creer en Cristo. Y el otro hermano solo se me quedó viendo y dijo, saber qué nos va a hacer. Y yo pensé quizás lo mismo. Pero el Señor ya estaba obrando en el corazón de Fernando. Allí cayó llorando al Señor, clamándole por perdón por sus pecados, entregando su vida a Jesucristo. A partir de ahí, Fernando fue diferente completamente. Llegó hasta servir dentro del diaconado de la iglesia. Recuerdo que mis padres trabajaban como pastores en una aldea cercana, como a unos 20 kilómetros de la ciudad. Y él viajaba mucho por ese sector, Fernando. Y de vez en cuando mis padres necesitaban regresar porque llegaban al pueblo a comprar sus cosas para la despensa y tenían que irse de regreso. Y a veces Fernando había quedado de recogerlos y llevarlos a la iglesia. Y algunos hermanos que los conocían a Fernando y conocían a mis padres me llegaban a decir, Fernandito llevó a sus papás a su casa. Y les digo yo, gloria a Dios. Él está haciendo una obra que el Señor lo ha puesto a hacer. Pero Fernando fue totalmente diferente, hermanos. Si alguien me hubiera preguntado a mí, ¿Fernando puede recibir a Cristo? Quizás yo hubiera dicho no. Si alguien hubiera dicho ante el pueblo entero que conocía quién era Fernando, quizás hubieran dicho, ese hombre se va a ir al infierno. Pero gloria a Dios que el evangelio transforma. El evangelio golpea de tal forma que no hay actitud, no hay prejuicio, no hay bloqueo que el ser humano pueda poner cuando el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Su trabajo, mi trabajo como iglesia es predicar el evangelio. El que produce el crecimiento es el Señor. Versículo 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero, oiga bien cómo da fruto la tierra. Primero, hierba. Crece una hierbita pequeña, algo verdecito que surge de la tierra. Luego, una espiga se levanta con un tallo, ¿sí? Y después, grano lleno en la espiga. Y esto es lo que va observando las personas. Cuando está dentro de la tierra, usted no se da cuenta del proceso que eso lleva. Jesús lo presentó en otro pasaje, diciendo que es necesario que la semilla caiga a tierra y muera para que pueda producir fruto, ¿sí? Usted no se da cuenta qué es lo que ocurre allí. Pero eso que cae ahí comienza a transformarse. Es necesario que esa semilla muera para que pueda volver a la vida.
la semilla del evangelio, cuando cae en el corazón y en la mente de la persona, usted no sabe el impacto que está causando en esa persona. Pablo exhortó a Timoteo diciéndole que no te avergüences del evangelio, porque nuestro Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. También el apóstol Pablo dijo de que tenemos un evangelio que es poder de Dios para transformar a las personas. El poder de la dinamita que destruye todo obstáculo, toda dureza de corazón. Y es esto lo que el Señor hace. Usted no puede convencer a nadie, ¿no? Algunos dicen, es que yo no sé qué decir, porque yo quisiera tener todo un argumento completo para poder convencer a las personas. Yo le digo de que he visto a muchas personas que tienen infinidad de metodologías, porque se han inventado muchísimas metodologías para compartir el evangelio. Y por más que usen metodologías, simplemente es presentar el evangelio. Porque la tarea difícil es la tarea de Dios a través de su Espíritu Santo. Es Él el que convence. Es Él el que transforma. Es Él el que hace que esto germine dentro del corazón del ser humano. Así que el crecimiento de la iglesia requiere el cumplimiento de cada uno de nosotros, de nuestra misión. El crecimiento de la iglesia es solamente obra de Dios milagrosa, porque de suyo produce fruto. Y el crecimiento de la iglesia llega en el tiempo indicado por Dios. Versículo 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El crecimiento llega en el momento en que menos lo esperamos. Los agricultores saben cuándo es el tiempo para cortar el fruto, cuándo es el tiempo para abonar, cuándo es el tiempo para regar esa semilla, esa planta, cuándo es el tiempo para hacer cualquier cosa. Y ese es nuestro Dios. Es el agricultor que está allí tratando de que esta semilla llegue a su fin, dando fruto. Usted simplemente la siembra, hermano. Usted simplemente riega la semilla, la tira por la tierra, y esperando que algún día dé fruto. Y el fruto llegará cuando Dios decida qué hacer. Yo entiendo que a veces nosotros decimos gastar nuestro tiempo en personas que no son receptivas. Y uno dice, ay, estoy perdiendo mi tiempo porque fulanito ya le voy hablando 1, 2, 3, 4, 5 veces y nunca acepta a Cristo. Pero ¿sabe qué? Su intención de presentar el evangelio vez tras vez a esa persona, cada vez que usted le habla de Cristo, que le presenta el evangelio, está acercándole cada vez más a recibir a Cristo, porque esa potencia de Dios está entrando en su corazón, está cambiando esos prejuicios, esos bloqueos que la gente tiene. Y cada vez que usted presenta el evangelio, esa persona está siendo demolida internamente, a tal grado que quizás en la 10ª, 20ª vez que usted le presenta el evangelio, esa persona reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque usted no sabe qué tipo de persona es la persona que usted tiene al frente. Usted no sabe la obra que Dios está haciendo dentro de esa otra a la quien usted le está compartiendo el evangelio. Por eso, su tarea no es saber qué es lo que la gente tiene aquí. Su tarea no es hacer producir lo que llega al corazón de estas personas. Nuestra tarea es simplemente hablar de Cristo, predicar el evangelio a aquellos que no conocen al Señor. El Señor se encargará, el Señor hará la obra. Y así es
el reino de Dios, dice el Señor. Cada vez que su iglesia se moviliza en hacer algo por alcanzar a otros, sembrando la semilla de la palabra del evangelio en los corazones de las personas, usted y yo estamos participando en extender el reino de Dios sobre este mundo, preparando el camino para cuando el Mesías regrese nuevamente por su iglesia y pueda llevar consigo al mayor número de personas con él. Pero usted es el agente que Dios tiene en este mundo para sembrar la semilla, para propagar el evangelio a todas las personas. Y necesitamos, mis hermanos, hacer nuestra tarea, no dormirnos en nuestros laureles. Quizá podemos sentirnos bien entre nosotros, como dije anteriormente, pero si no estamos haciendo la función que Dios nos ha puesto a hacer, necesitamos reaccionar, necesitamos ajustar nuestro estilo de vida, necesitamos hacer cambios, porque nuestra estancia en este mundo es para proclamar el evangelio de Jesucristo, de que solamente en Cristo hay vida y salvación, y no hay otro más en quien podamos nosotros ser salvos, sino solamente Jesucristo. Necesitamos reaccionar, hermanos. Iglesia, necesitamos volver a nuestras raíces. Estamos aquí para proclamar el evangelio de Cristo. No podemos seguir tranquilos viendo que otros mueren por las razones que sean sin Cristo, y nosotros, teniendo la gran oportunidad de compartirles el evangelio, nos quedamos callados. Hoy el Señor quiere que usted y yo tomemos en serio nuestra responsabilidad. No hay más por hacer. Los tiempos están llegando a su final. Los tiempos están difíciles. Este mundo agoniza. Está yéndose el tiempo perdido con mucha gente que se está perdiendo en el infierno. Simple y sencillamente porque la iglesia ha preferido hacer otro tipo de actividades, otro tipo de cosas, y no la tarea fundamental por la cual estamos aquí: predicar el evangelio de salvación a los perdidos. Haga planes. Todavía nos quedan 3 meses para finalizar este año. Todavía tenemos tiempo para ganar a alguno durante este año. Que este año no sea un año perdido. Ha sido un año de pandemia. Hemos perdido mucha gente que se ha ido sin Cristo. Pero necesitamos hacer nuestro trabajo como iglesia. Hablemos de Jesucristo. Compartamos el evangelio. Pidámosle al Señor que nos dé uno más para Él en este tiempo. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre encontramos exhortación para cada uno de nosotros. Siempre encontramos una forma de cómo cumplir tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser oídos sordos, a no ser personas que nos informamos mucho, pero que muy poco nos transformamos por tu palabra. Señor, permítenos comenzar a hacer, si es que no lo estamos haciendo, Señor, nuestro trabajo: predicar tu evangelio, hablar a las personas que nos rodean, a las personas cercanas, como también a los lejanos, Señor. Ayúdanos a compartir tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a alcanzar a otros para ti, simplemente haciendo nuestra tarea: sembrar la semilla del evangelio en su corazón. Tú te encargarás, Señor, de producir fruto en ese corazón. Tú te encargarás de convencer de pecado, de justicia y de juicio a esas personas. Así que, Señor, ayúdanos como iglesia, como congregación, Señor, a unirnos en esta tarea tan importantísima que tú nos has encomendado, Señor. Y que dejemos ya de estar descansando, Señor, y comencemos a compartir este tesoro tan grande que tú nos has dado, tu evangelio de salvación. Esta semilla, la mejor que podemos compartir con los demás. Permítenos, Señor, hacer nuestra tarea. Lo suplicamos en Cristo nuestro Señor. Amén.